Bienvenidos un día más a nuestro canal, su refugio para todo lo relacionado con la pasión superíndice 3N turca que tanto nos encanta. Hoy estoy muy emocionada que nunca de tenerlos a Q. ¿La razón superíndice 3N? Rense porque les traigo un vídeo explosivo cargado de drama, intriga, celos, y como siempre, muchísimo amor a la turca. Hoy vamos a destapar un tema que ha estado incendiando las redes sociales, un rumor que ha temblado los cimientos de la farándula de Turquía y que involucra a algunos de los rostros adorados y seguidos del planeta, la bellísima Hande Rafael, el carisma tico Kerem Bürsin y un bebu copyright en los mismísimos Estados Unidos. ¿CU superíndice 3 mo diablos encaja todo esto? Rense fuerte porque la cosa se va a poner realmente intensa. Al parecer los celos y la frustración superíndice 3N de Ande podrán estar directamente relacionados con este misterioso bebu copyright y la supuesta participación superíndice 3N, o al menos, el conocimiento que tiene Kerem de la situación superíndice 3N. Pero no teman porque Melissa, nuestra informante estrella, la espoa que lo sabe todo y que tiene contactos en cada esquina del jet set turco, tiene todos, absolutamente todos, los detalles. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este océano de intrigas y secretos, por favor, no olviden suscribirse al canal si aún no forman parte de nuestra gran familia turca. Aquí encontrarán todo lo que necesitan y desean saber sobre sus series turcas favoritas, desde análisis profundos que exploran cada matiz de las tramas, hasta chismes jugosos y exclusivos que no encontrarán en ningún otro lugar, pasando, obviamente, por recomendaciones de series imperdibles que les robarán el aliento. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo. Porque se los aseguro, siempre estamos trayendo contenido nuevo, fresco y emocionante especialmente para ustedes. Ahora con ustedes a bordo vamos a sumergirnos en las profundidades de este misterio turco y a desentrar más menos a todos sus secretos. Para entender mejor el contexto de este dramático culebro superíndice 3N, que como toda buena telenovela, tiene de capas que una cebolla, quiero hablarles de algunas series que, de una u otra forma, están conectadas a este escándalo. No directamente quizás, pero sus protagonistas y sus historias nos ayudan a comprender mejor las dinámicas, las complejidades y las tensiones que existen dentro de la farándula turca. Comencemos con la joya de la corona, la serie que lo cambió superíndice 3 todo y que catapultó superíndice 3 a Hande Rafael y Kerem Bürsin a la fama internacional. Convirtió copyright dolos en nombres conocidos en cada rinku superíndice 3N del planeta, asterisco senu con diéresis al cap asterisco. Y no olvidemos el pequeño más menos o detalle de que además de ese, los unió superíndice 3 sentimentalmente, creando una de las parejas queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Esta comedia romántica aderezada con toques de drama que le dan un sabor especial, nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con un espíritu indomable que sueu más menos a convolar a Italia para estudiar y perfeccionar su arte, pero que BCU superíndice 3 sus sueu más menos o se desmoronan cuando pierde su beca. Por otro lado, tenemos a Serkan Bolat, un exitoso arquitecto, un hombre hecho a sí mismo, frío, calculador y obsesionado con el control, que le ofrece a Eda una solución superíndice 3N tan inusual como tentadora. Si finge ser su prometida durante un periodo de 2 meses, con diéresis copyright, él le devolverá la beca que necesita para perseguir sus sueu más menos os. Obviamente, y como suele suceder en las mejores telenovelas, lo que comienza como un simple contrato, un juego de apariencias, termina convirtió copyright dose en algo mucho profundo, inesperado y, en última instancia, transformador. Asterisco senu con diéresis al cap asterisco es de suma importancia para nuestro tema del dúo porque nos muestra, sin filtros ni edulcorantes, la química innegable, la conexión superíndice 3N palpable que existúa entre Hande y Kerem. Su relación superíndice 3N trascendió superíndice 3 la pantalla, rompió superíndice 3 la cuarta pared y los convirtió superíndice 3 en una de las parejas queridas, medio ticas y seguidas de Turquía. Verlos juntos, tanto en la serie como en la vida real, era simplemente mágico, una fusión superíndice 3N perfecta de talento, belleza y pasión superíndice 3N. Su ruptura, por supuesto, fue un duro golpe para sus millones de fans en todo el mundo, un balde de agua fría que nadie esperaba. Y es precisamente esta ruptura, esta herida aún abierta, la que alimenta los rumores de celos, de resentimiento, incluso de frustración superíndice 3N, por parte de Hande, sobre todo si Kerem estuvo involucrado sentimentalmente con otra persona.
Especialmente si esa persona tiene un hijo con U con diéresis copyright L. Un dato interesante, una joya escondida sobre esta serie, es que muchas de las escenas memorables se rodaron en lugares emblemáticos de Estambul, lo que la convierte en una autocopyrightica postal de la ciudad, una ventana a la belleza y al encanto de la capital turca. Además, la banda sonora es absolutamente preciosa, con canciones que te transportan directamente a las calles de Turquía, que te hacen sentir la brisa del bus superíndice 3 esforo en tu rostro. Y por supuesto, no podemos ni debemos olvidar el estilo impecable, la elegancia natural de Ande en la serie, que la convirtió superíndice 3 instantáneamente en un icono de la moda, en una referencia para miles de superíndice 3 venes en todo el mundo. Ahora, cambiemos de tercio y hablemos de otra serie que, aunque no estuvo directamente relacionada con Hande y Kerem, nos permite entender mejor la dinámica de las relaciones en el competitivo y a menudo despiadado mundo del espectáculo turco. *AIC 101 *. Esta serie de Netflix, ambientada en los nostálgicos aún más menos os 90, cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos, rebeldes sin causa, que se unen para evitar que su profesora favorita, la única que cree en ellos y que ve su potencial, sea trasladada a otro colegio. Para lograr su cometido, para evitar que su mentora sea alejada de ellos, deciden emparejarla, a toda costa, con un nuevo profesor de educación superíndice 3 en Fusika, un hombre joven y apuesto que llega al colegio para revolucionar sus vidas. *AIC 101 es una serie que nos habla de la amistad incondicional, del amor en todas sus formas y de la rebeldía juvenil, de la necesidad de romper con las normas establecidas y de luchar por lo que uno cree. Es una historia fresca, divertida y llena de energía, pero también copyright conmovedora y profunda, que nos recuerda la importancia de defender nuestros valores y de no rendirnos nunca ante la adversidad. Y aunque a primera vista pueda parecer que no tiene nada que ver con el complicado y tormentoso romance entre Hande y Kerem, su nos muestra CEU superíndice 3 las relaciones, tanto amorosas como de amistad, pueden ser complejas, volátiles y estar llenas de altibajos, de momentos de felicidad y de profundas decepciones. Un dato curioso, una ANU copyright dota divertida sobre *AIC 101 es que algunos de sus actores son increíblemente superíndice 3 venes, pero tienen un talento actoral que deja sin aliento. Además, la serie repleta de referencias a la cultura turca de los aún más menos os 90, lo que la convierte en un viaje nostálgico para muchos espectadores, un regreso a una U con diéresis copyright poca dorada llena de música, moda y recuerdos inolvidables. Volviendo al tema central de nuestro vídeo, al corazu superíndice 3n de este escándalo, la posible relación superíndice 3n de Kerem con la misteriosa mujer, la madre de este bebé copyright que ha aparecido repentinamente en Estados Unidos. Es fundamental mencionar que hasta el momento, no existe ninguna confirmación superíndice 3n oficial, ni por parte de Kerem, ni por parte de su representante, ni por parte de ninguna fuente oficial. Todo, absolutamente todo, se basa en rumores, especulaciones y chismes que circulan libremente en las redes sociales, alimentados por la sed insaciable de los fans por saber sobre la vida privada de sus ídolos. Sin embargo, y aquí es donde la cosa se pone interesante, la información superíndice 3n que nos ha proporcionado Melissa, nuestra confidente en Turquía, es bastante reveladora y como mínimo, merece ser tenida en cuenta. Según la información superíndice 3n privilegiada que ha recabado Melissa, Kerem ha estado viajando con una frecuencia inusual a Estados Unidos en los últimos meses. Inicialmente se creó, o al menos eso era lo que se decía, que estos viajes estaban relacionados exclusivamente con proyectos profesionales, con reuniones con productores, castings y compromisos laborales. Pero ahora, gracias a las investigaciones de Melissa, se sospecha, cada vez con más fuerza, que podrían estar vinculados a una relación superíndice 3n personal, a un nuevo amor que ha surgido al otro lado del Atlántico. Al parecer Kerem habrá conocido a una mujer en Estados Unidos, una mujer que no pertenece al mundo del espectáculo y con la que habrá conectado de una forma muy especial. Y lo más impactante de todo, esta mujer será la madre del bebé copyright que ha desatado toda esta tormenta mediática. La identidad de esta misteriosa mujer sigue siendo un enigma, un secreto celosamente guardado, pero Melissa nos asegura que no es una persona conocida en el mundo del espectáculo turco, ni una actriz, ni una modelo, ni una cantante. Se tratará de una mujer estadounidense, una persona común y corriente, que vive en los subcondiéresis Angeles y que ha logrado conquistar el corazón superíndice 3n del famoso actor turco.
La noticia de este BBU copyright, de su existencia y de la posible relación superíndice 3N de Kerem con su madre, habrá llegado a oídos de Ande, quien, según Melissa, no se habrá tomado nada bien la noticia, reaccionando con sorpresa, decepción superíndice 3N y posiblemente con una pizca de celos. Los celos de Ande según el aversiu superíndice 3N de Melissa, no solo estarán motivados por el simple hecho de que Kerem es tu copyright con otra persona, de que haya rehecho su vida sentimental después copyright ese de su ruptura. También copyright en estarán alimentados por la idea, por la posibilidad, de que con diéresis copyright le pueda formar una familia con alguien mun ese, de que pueda construir un futuro junto a otra mujer y a su hijo. Recordemos que Ande y Kerem estuvieron profundamente enamorados, que su relación superíndice 3N fue su superíndice 3 lida y duradera, y que muchos de sus fans, ilusionados por su amor, esperaban que su historia terminara en matrimonio y con la formación superíndice 3N de una familia. La idea de que Kerem pueda tener un BBU copyright con otra mujer, de que pueda cumplir ese sueño más menos o con alguien que no es ella, será, por lo tanto, un duro golpe para Ande. Una pu más menos alada en el corazón superíndice 3N que le recordaría lo que pudo ser y no fue. Por supuesto, es de vital importancia tomar toda esta información superíndice 3N con pinzas, con cautela y escepticismo, ya que, como hemos dicho, se trata de rumores, especulaciones y chismes que circulan sin control en las redes sociales. Hasta que no haya una confirmación superíndice 3N oficial por parte de Kerem o de Ande, hasta que alguno de los dos decida romper su silencio y contar su versión superíndice 3N de la historia, no podemos dar nada por sentado, ni afirmar con certeza que todo esto es verdad. Sin embargo, la información superíndice 3N que nos ha proporcionado Melissa es bastante creíble, coherente y detallada, y sin duda alimenta la curiosidad, la intriga y la expectación superíndice 3N de todos los fans de esta pareja, que siguen show más menos ando con una reconciliación superíndice 3N y con un final feliz para su historia de amor. Ahora me gustaría hablarles brevemente de otra serie que nos muestra la importancia de la familia, de los lazos de sangre y de los vínculos emocionales que nos unen a nuestros seres queridos, *Erkenci Kwai*. Esta comedia romántica, protagonizada por los talentosos Demet Özdemir y Can Yaman, nos cuenta la historia de Sanem, una joven show más menos adora, creativa y llena de energía que trabaja a regao más menos a dientes en la tienda de comestibles de su familia, un negocio tradicional que no encaja con su espíritu libre y aventurero. Un día Sanem decide dar un giro radical a su vida y acepta un trabajo en una prestigiosa agencia de publicidad, donde conoce a Can, un foto superíndice 3 grafo apasionado por la naturaleza, un hombre que vive al mu simo y que la inspira a perseguir sus sueños más menos os. *Erkenci Kwai* es una serie que nos habla del amor verdadero, de la libertad individual y de la importancia de seguir nuestros instintos y de luchar por lo que nos hace felices. Es una historia alegre, optimista y llena de esperanza, que nos recuerda que nunca es tarde para encontrar la felicidad y que siempre hay una oportunidad para reinventarnos y para empezar de nuevo. Y aunque no estuvo directamente relacionada con el drama entre Ande, Kerem y el BBU copyright en Estados Unidos, su nos muestra la importancia de la familia, de los lazos que nos unen a nuestros padres, hermanos y familiares, valores que podrán estar en juego en esta compleja situación superíndice 3N. Un dato curioso o una curiosidad sobre *Erkenci Kwai* es que se rodó superíndice 3 en gran parte en la costa del mar Egeo, en lugares paradisuacos y con paisajes de ensueño más menos o, lo que le da a la serie un ambiente fresco, veraniego y relajado. Además la química entre Demet Özdemir y Can Yaman era palpable, magnu copyrightica y electrizante, lo que contribuye superíndice 3 en gran medida al ucondiéresis copyright sito arrollador de la serie. Para concluir con nuestra selección superíndice 3N de series turcas imperdibles, quiero mencionar *Karasevda*, un drama romántico de gran intensidad que nos cuenta la historia de un amor prohibido, un amor imposible entre Kemal, un joven de clase trabajadora, un chico humilde y honesto, y Nihan, una joven de familia adinerada, una chica rica y privilegiada que vive en un mundo diferente al de Kemal. Su amor se ve truncado por las diferencias sociales, por las presiones familiares y por las intrigas de Emir, un hombre poderoso, ambicioso y obsesionado con Nihan, que hará todo lo posible para separarlos. *Karasevda* es una serie que nos habla del sacrificio, de la venganza, de la lucha de clases y del poder inmenso del amor, capaz de superar cualquier obstáculo. Es una historia intensa, desgarradora y conmovedora, que te mantiene en vilo de principio a fin y que te hace reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas.
Y aunque no tiene nada que ver con el chisme de Hande Kerem y el Bebu Copyright, su nos muestra CEU superíndice 3 mo las relaciones pueden ser complicadas, tortuosas y estar llenas de obstáculos aparentemente insuperables. Un dato interesante, una curiosidad relevante sobre Asterisco Karasevda Asterisco es que fue la primera serie turca en ganar un prestigioso premio Emmy internacional, lo que la convierte en un hito en la historia de la televisión superíndice 3N turca y en un reconocimiento a la calidad y al talento de sus creadores y actores. En resumen, hoy hemos hablado de un rumor explosivo que ha sacudido la farandula turca, la posible relación superíndice 3N de Kerem Bürsin con la madre de un Bebu Copyright en Estados Unidos y los supuestos celos, la frustración superíndice 3N y el dolor de Hande Eru Párrafo al enterarse de la noticia. Hemos analizado brevemente algunas series que nos ayudan a entender mejor el contexto de este drama y las dinámicas que existen dentro del competitivo y a menudo despiadado mundo del espectáculo turco. Es importante recordar que toda esta información superíndice 3N se basa en rumores, especulaciones y chismes que circulan en las redes sociales, y que hasta que no haya una confirmación superíndice 3N oficial por parte de Kerem o de Hande, no podemos dar nada por sentado. Sin embargo, la información superíndice 3N que nos ha proporcionado Melissa es bastante creíble y sin duda alimenta la curiosidad, la intriga y la expectación superíndice 3N de todos los fans de esta pareja, que siguen show más menos ando con un final feliz para su historia de amor. Gracias por acompañar más menos arme un duamu de ese en nuestro canal. Espero que hayan disfrutado del vídeo de hoy y que hayan aprendido algo nuevo sobre el fascinante mundo de las telenovelas turcas. No olviden dejar sus comentarios sobre qué copyright opinan de todo este drama. ¿Creen que es posible que Kerem tenga un Bebu Copyright en Estados Unidos? ¿Creen que Hande es celosa? Me encantaría saber su opinión superíndice 3N. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el superíndice 3imo vídeo con Moon S chismes, intrigas y drama turco. Adiós superíndice 3S.